Y bueno, voy a platicarles y darle la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy, a Maureen Terán, y vamos a hablar de este tema tan importante, descubriendo el equilibrio, una conversación sobre la salud mental y empatía. Y como les decía hace un momento, pareciera que somos ya sensibles ante estas situaciones de la salud mental, sin embargo, siempre es importante conocer testimonios y puntos de vista de personas tan preparadas como es Maureen. Y voy a presentarla, ella es Maureen Terán, es conferencista, empresaria y speaker TEDx mexicana diagnosticada con trastorno bipolar. Ella es fundadora del movimiento Es Tiempo de Hablar, cuyo objetivo es eliminar el estigma, tejer redes de apoyo y fomentar la difusión de la salud mental para animar a la gente a aceptarlo y ser pacientes responsables. Es autora del bestseller Soy un bipolar real, editado por la Asociación Psiquiátrica Mexicana, en el que invita a las personas a darse cuenta que está bien pedir ayuda, aceptar su trastorno y a los demás tener empatía y entendimiento de la situación. En 2022 organizó la primera carrera para el bienestar y la salud mental en la Ciudad de México, contando con más de 2,000 asistentes y espacio con distintas marcas y medios de comunicación. Y pues sin más preámbulo, yo le voy a ceder la palabra a Maureen. Muchas gracias, Maureen, por este tiempo que compartes con nosotros. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y por el espacio y sobre todo por a estas horas. Hay veces que terminamos cansados del trabajo, del tráfico, con esta lluvia que nos toca. Entonces, pues muchísimas gracias por compartir este espacio conmigo. Y pues sin más preámbulos voy a entrar, más que conferencia, me gusta platicarlo más. Realmente creo que a veces vemos las noticias y vemos estadísticas y cuando las vemos o las escuchamos pensamos que estamos muy lejos de ellas o que nunca nos va a pasar estar dentro de esas estadísticas, ¿no? Y en el caso de la salud mental, creo que afortunadamente uno de los beneficios que nos trajo la pandemia es crear conciencia más de la salud mental. Era la pandemia silenciosa que estábamos llevando de la mano. Y siempre que yo veía las cifras del COVID, de las personas que se estaban muriendo, dentro de mí yo decía, ¿y cuántas personas no se están suicidando ahorita o cuántas personas no tendrán un ataque de ansiedad o un ataque de pánico por estar expuestos a algo que nunca antes habíamos vivido? De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, cada 90 segundos una persona se está suicidando. Hace poco me tocó entrevistar a un psiquiatra y me partió el corazón cuando me comentó que estas estadísticas de suicidio ya están llegando a niños de 8 años para adelante. Ya hay como un 10% o 15% de la población infantil que está teniendo este tipo de acciones y todo por falta de tener psicoeducación. Como bien saben o no sé si están enterados, pero justo el 10 de septiembre es el Día de Prevención del Suicidio. Y sí lo podemos prevenir y una de las principales formas de prevenirlo es teniendo psicoeducación y siendo más empáticos y no minimizar el dolor emocional que podemos llegar a tener cuando un amigo, una pareja, un niño nos llega a decir, ¿sabes qué? Me siento mal por esto. Creo que tenemos que escucharlos, ser empáticos y obviamente si podemos asesorarlos y llevarlos con un especialista de la salud mental, pues qué mejor. Eh, También, de acuerdo a la OMS, una de cada 4 personas sufre algún trastorno o una condición de salud mental. No sé cuánto ahorita estemos conectados, pero yo ya entré en esa estadística. Yo ya soy una de cada 4 personas, yo tengo trastorno bipolar y fui diagnosticada en el 2007. Fue para mí un shock cuando fui diagnosticada porque me fui justo cuando decidí hacer mi maestría. Yo me fui a hacer mi maestría a Oxford, a Inglaterra, y pues me fui sola y estaba cumpliendo uno de los principales sueños que cualquier persona puede llegar a tener. Yo tenía 27 años en aquel entonces
Y a los 3 meses que yo estaba empezando a hacer la maestría, me empezaron los síntomas. Hoy puedo decir síntomas, pero en aquel entonces yo no tenía ni idea de lo que me estaba pasando. Una de las principales causas que me empezó el trastorno bipolar fue que dejé de dormir. Y no dejé de dormir un día, ni 2 días, ni 3 días. Dejé de dormir como 3 o 4 semanas. Pues seguramente usted va a pensar, Maureen está muerta. Yo hoy estoy cansada. Siempre me da, no me da risa, pero sí he llegado a la reflexión de que cuando preguntamos, ¿cómo estás? Si yo le pregunto a cualquiera de ustedes ahorita, ¿cómo están? La respuesta en automático es, estoy bien. Y yo siempre he dicho que atrás de un bien hay una historia, que nos la quedamos callada por el miedo de mostrarnos vulnerables y sensibles. Hoy yo estoy cansada porque hoy hice mudanza. Y las mudanzas es una de las principales causas de hacer que causan estrés en cualquier individuo. Sin embargo, siempre dar una conferencia para mí es una vitamina porque creo que al final de cuentas el compartir este testimonio de salud mental en algún momento o alguna persona de ustedes les va a ayudar. Pero volviendo al tema de qué pasó en el 2007, en el 2007 me convertí en una estadística de la salud mental. Me empezaron los síntomas sin que yo supiera que eran los síntomas. Y el principal que me acuerdo fue que dejé de dormir. Me tardé como 4 días, como 4 semanas en dejar de dormir. Y no estaba cansada, al contrario, traía una energía impresionante. El ejemplo que siempre pongo, seguramente muchos de los que me están escuchando han visto la película de Los Increíbles y ubican al niño güerito que va súper rápido y que no se cansa para nada. Así era yo. Entonces era sin dormir, con energía. Obviamente, ¿esto qué causa? Pues ya tu mente está perdiéndose un poco de la realidad de lo que actualmente estás viviendo. Empieza a tener pensamientos súper, 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 súper rápidos, al grado que yo en algún momento pensé que yo iba a salvar al mundo. ¿De qué? No sé, pero que lo iba a salvar. Empiezo a tener pensamientos reales con los irreales. Dado que te empiezas a sentir la persona más fregona del mundo, empiezas a tener compras compulsivas. Es decir, todo lo que yo vea, me lo merezco porque yo voy a salvar el mundo. Yo tengo el secreto de cómo voy a salvar el mundo. Obviamente es un pensamiento irreal. Esto es parte de los síntomas. Otra cosa que pasa mucho, que pasa es que la mirada te cambia. El ejemplo que pongo es cuando Spider-Man le pica la araña y se voltea a ver y ve así como profundidad de los poros y ve los vellos que nunca antes te habías visto y todo lo ves brilloso, así como cuando llega Santa Claus, cuando ponen que llega Santa Claus y que los niños lo ven así como magia, todo se convierte así. Se ve impresionante. Y obviamente estoy súper vulnerable. Hay cosas de las que lloro por felicidad, hay cosas de las que lloro por tristeza, hay cosas a las que me río, pero estoy a flor de piel. Hasta que llega un momento que pierdo totalmente la noción de la realidad, ¿no? Llega un momento que sí pienso que tengo superpoderes y llegas a tener también pensamientos con algo religioso, ¿no? Yo en aquel entonces decía que era María Magdalena. Así estuve durante 4 semanas más o menos, hasta que ya llegué a un cuadro psicótico. ¿Qué es un cuadro psicótico? Es cuando pierdes totalmente noción de la realidad. Obviamente yo estaba sola y afortunadamente yo ya había convivido con algunas amigas que hice match en aquel entonces, en unas amigas bolivianas, y ya estuvieron, digamos, cuidándome en esta crisis que me estaba teniendo, pidieron asesoría y dijeron, pues me tienen que internar. Y el estigma no nomás es en México, el estigma es a nivel mundial de la salud mental, porque desgraciadamente al tener un cuadro psicótico y no tener conciencia de lo que son las enfermedades mentales, obviamente nos podemos convertir en un peligro para la sociedad. Entonces la manera en cómo a mí me llevaron esposada al hospital, esposada, ya les dije, fue con una patrulla, llegó a mi casa, me esposaron y así fue como me internaron al hospital psiquiátrico. Tengo el flachazo, no es como que me acuerde de todo. Y pues mis amigas que no sabían qué hacer, yo no sé ni cómo contactaron a mis papás, yo soy de Mexicali, pues les hablaron por teléfono y lo único que le dijeron a mis papás es,
algo extraño está pasando con su hija, la vamos a internar. Es importante que vuelen a Inglaterra porque esto está realmente fuerte. Y la primera que voló fue mi mamá. Imagínense la reacción que tuvieron mis papás, aparte soy hija única, al recibir esta noticia, ¿no? Entonces, pues, mi mamá, como mamá cuervo, pues ahí va y a ver qué está pasando conmigo. Y cuando llega, el primer shock fue que yo estaba en un hospital psiquiátrico, ni siquiera estaba en un hospital de salud física. Y obviamente, mm, pues fue un shock para ella. Dos, me vio en un episodio psicótico. O sea, yo traía una fiesta con todos los que estaban ahí internados en emergencia y pues apenas me estaban estabilizando. Y dado que era un país que solamente se habla inglés, un psiquiatra que tuvo empatía chileno se acercó con mi mamá, ni siquiera era mi doctor porque mi doctor sí era inglés, y le dijo, tranquilícese, su hija va a estar bien, está en buenas manos, lo que tiene su hija es trastorno bipolar. Imagínense lo que sintió mi mamá en ese momento y yo saltando por todos lados y con la fiesta encima. Y mi mamá le dijo, ¿y qué es eso? O sea, mi hija realmente va a volver a hacer la hija, o sea, a hacer la Maurín que siempre yo he conocido, se va a estabilizar, pues cuánto tiempo va a estar así, se cura la enfermedad. O sea, yo no tenía ni idea absoluto de lo que era el trastorno bipolar. Y, y pues en el fondo obviamente no lo aceptaba. Y cuando me empezaron a estabilizar, obviamente lo primero que me acuerdo es que vi a mi mamá y le dije, ma, no me morí, estoy aquí. No sé cómo le voy a hacer, pero de esta voy a salir. Y de lo único que sí me di cuenta es que valgo y valgo mucho. Obviamente, cuando esta decisión llegó conmigo, yo el trastorno bipolar me lo pasé por el arco del triunfo. A mí lo que me importaba era salir del hospital psiquiátrico, porque pues obviamente todos los que tenemos en las películas de terror de Hollywood es que una vez que entras en un hospital psiquiátrico se olvidan de ti o te van a encerrar en un cuarto blanco, te van a amarrar o te van a tratar súper mal y ya. Entonces, básicamente yo decía, es que yo ni me quiero quedar a vivir aquí, ni quiero que me traten mal, ni que quiero que me metan en el cuarto. Que ese del cuarto blanco, la verdad, en los hospitales psiquiátricos que he tenido, que he estado, no existe, ¿no? Y pues por la enfermedad que tengo es el hospital que me toca estar. Entonces, hay clínicas buenas y hay clínicas malas, así como hay hospitales buenos como hospitales malos. Simplemente tienes que tomar y hacer una investigación de en qué hospital te deben de internar. Yo en los que he estado, eh, la verdad he tenido una atención excelente. No son lo máximo con respecto a instalaciones, pero tampoco no son los peores. Entonces, y un buen hospital psiquiátrico es un hospital psiquiátrico de paso. O sea, que entras, te estabilizan y te sacan. Y pues obviamente esa información yo no la tenía en el 2007. Yo lo que tenía era lo que me ponían en las películas. Entonces mi objetivo era simplemente salir. Una vez que salgo, duré 3 meses internada, una vez que salgo, me regreso a Mexicali y obviamente yo no aceptaba lo que me estaba pasando. Porque la desventaja de las enfermedades mentales a las enfermedades físicas es que las enfermedades mentales son invisibles. Entonces también tu gente que está alrededor viéndote, pues piensa que está bien y por dentro te estás muriendo. O sea, dices, es que esto no me pasó. Y aparte traes una cruda moral de ciertas cosas que a lo mejor hiciste que en tus cinco sentidos no lo haces, ¿no? Y y me acuerdo que llegué y mi mamá me dijo, bueno, pues vamos con un doctor para que te vean, con un psiquiatra. Le dije, bueno, vamos. Y fui. Y algo que siempre me preguntan en algunas conferencias, sobre todo cuando es para médicos y con psicólogos, me dicen, ¿qué deberíamos hacer nosotros del sector salud
para que un paciente tenga confianza con nosotros. Entonces yo siempre les pongo este ejemplo. Le dije, la primera vez que yo fui con un psiquiatra, el psiquiatra se enfocó en decirme qué es el trastorno bipolar y me ponía una gráfica y me decía, es que esta es la manía, esta es la depresión y tú tienes que estar en eutimia, como ellos lo llaman, en este caso es estar en estabilidad. Y yo le decía, sí, me queda perfectamente claro qué es el trastorno bipolar, pero yo por dentro me siento así. Traigo apatía hacia la vida. Me quiero morir, no quiero seguir viviendo si esto es vivir con el trastorno bipolar. Y me volví a explicar en una gráfica. Y me acuerdo que salí de ahí y le dije a mi mamá, ¿sabes qué, ma? Una, no vuelvo a presentarme con un psiquiatra. Y segundo, me voy a dejar de tomar el medicamento, porque ese medicamento no era el adecuado para mí. Tuvo efectos secundarios bastante fuertes en donde subí como de 20 a 30 kilos más o menos. Y me dijo mi mamá, oye, pues adelante. Te quieres dejar, si no quieres ver a otro psiquiatra y si te quieres dejar tomar el medicamento, pues no importa, mientras estés conmigo, no te va a pasar nada. Mi mamá lo hizo porque me quiere, pero realmente no es algo que debería haber hecho. Y ahora lo digo. Y también para mis papás es bien difícil porque una, yo como paciente lo rechazaba. Dos, para mis papás no es lo mismo que te digan, ah, es que tu hijo tuvo un accidente y está en el hospital. Ah, oye, tu hijo tiene cáncer, que digo, es horrible, no se lo decía nadie. Ah, tu hijo tiene diabetes, va. Y el entorno de mis papás, de los amigos, seguramente, pues están, ah, te recomiendo tal doctor, o vamos a hacer una cadena de oración o algo así. Pero en mi caso es, mi hija tiene una enfermedad mental, es sinónimo de loco. ¿A quién le explico que no es lo mismo? Y que tarde o temprano mi hija va a estar bien. Y ellos por miedo a ser rechazados y a ser etiquetados, porque yo tengo una enfermedad de locos, también se quedaron callados y por tal motivo también lo rechazaban. Entonces es una cadenita lo del estigma. Y ante eso, yo también lo rechacé por absolutamente creo, si no mal no recuerdo, fueron como 7 años o 8 años que rechacé tener el trastorno bipolar. Después de estar recayendo cada tercer año con, con el trastorno, en 2013 recaigo aquí en la Ciudad de México. Decidí un año antes, en el 2012, estando viviendo en Mexicali, regresarme a vivir a México y yo estaba muy contenta. Había conseguido trabajo, que obviamente no dije que tenía trastorno bipolar. Regresé a vivir sola. Y básicamente me estaba yendo muy bien profesionalmente. Sin embargo, el trabajo que tenía era de mucho estrés. Entonces me saturó al grado en donde tuve que renunciar yo ya teniendo los síntomas del trastorno bipolar. Renuncio y como a las 3 semanas recaigo. Y eso fue aquí en la Ciudad de México. Y me dieron de alta como a las 3 semanas o al mes. Y me acuerdo que mi doctora, que es justamente la doctora que tengo hasta la fecha, me dijo, Maureen, tú tienes todo para llevar la vida que tú quieras. ¿Por qué no le das una oportunidad al tratamiento que es a base de terapia y medicamento? Y dentro de mí dije, a ver, Maureen, las veces que he recaído, los síntomas son los mismos. La manera en cómo te sientes son los mismos. Entonces, sí tienes trastorno bipolar. Y te están diciendo que es una enfermedad mental que se da por tres cosas. Una, por un desequilibrio químico en los neurotransmisores. Tres, puede ser hereditario. Y la tercera es el entorno. Si tomas medicamento, se puede estabilizar el desequilibrio químico que tienes en los transmisores. ¿Ok? Entonces, es el medicamento. Hereditario. Pues yo en mi familia soy la única oficialmente con un trastorno mental. Sin embargo,
si yo veo las acciones o los comportamientos de ciertos familiares, y hasta mis psiquiatras que han convivido con ellos dicen, tienen un trastorno, pero no lo atienden, digo, pues no me la puedo pasar echándole la culpa a mis papás por este gen que me heredaron, ¿no? O sea, pues ni modo. Y la tercera, el entorno. Dije, ay, pues el entorno sí depende de mí. Y yo soy una persona que tengo una autoestima muy baja por ciertas razones y una de ellas es porque tengo esta enfermedad mental. Y nunca digo no, siempre me quedo o callada y nunca cuestiono cosas. Entonces creo que tengo que trabajar muchas cosas para mejorar el entorno que a partir de hoy estoy decidiendo construir. Y así fue como poco a poco empecé a ser paciente responsable y ya llevo 10 años siendo paciente responsable. Durante esos 10 años que llevo, 8 años duré sin recaídas. Hay algo que nunca pensé que fuera a decir, pero el trastorno bipolar me enseñó a conocerme a mí misma, me enseñó a quererme, enseñó a ponerme en prioridad y no me lo enseñó el trastorno me llevó a terapia. Y la terapia es la que me está dando todas estas herramientas para mejorar el entorno en el que yo vivo y que yo construyo día con día. Entonces, fue algo que realmente hasta hoy me sorprendo porque sin querer y sin darme cuenta, he cambiado muchísimos hábitos para tener una vida saludable como la tengo hoy. Y obviamente, como paciente responsable, puedo recaer. Justo yo recaí después de 8 años, el 2020. Pues sí, fue el año de la pandemia, ¿quién no? O sea, y más cuando una enfermedad mental. Pero cuál fue la diferencia de esta recaída a las otras cuando no tomaba ningún tratamiento? Que esa vez salí en 15 días del hospital. Básicamente a los 3 meses yo ya estaba funcional, estaba trabajando sin ningún problema. Y yo sabía que lo que estaba sintiendo en esta recaída del 2020 era un proceso de mi recuperación y que no me debía desesperar y mucho menos cuestionarme de por qué me estaban pasando esas cosas, porque al final de cuentas son una causa-efecto de la enfermedad mental que tengo, que es el trastorno bipolar. Entonces, ¿cuáles son las diferencias? Una, que ya acepté la enfermedad. Dos, que tengo psicoeducación. Y tres, que sé perfectamente cuáles son los síntomas de la enfermedad. Ahora bien, hay algo con lo que siempre batallamos muchísimo las personas que tenemos una enfermedad mental y es el estigma. Hay una doctora, una psiquiatra, que dice, es que está cañón los pacientes con una enfermedad mental, porque bastante tienen con la enfermedad mental, la tienen que entender y aprender a vivir con ella para todavía cargar con el estigma social. Y obviamente el estigma, que es lo primero que genera rechazo. Hace poco, justo un estandopero, Richie O'Farrill, fue diagnosticado con trastorno bipolar y como lo manejaron todos los medios, eh, fue impresionante, no lo manejaron de la mejor manera. De lugar de dar psicoeducación y apoyo ante esta persona, lo estaban manejando como un rechazo a la sociedad. Y justo también lo pusieron en ambulancia, lo pusieron en patrullas y esposado, y así se lo llevaron. Y él lo que tenía estaba en una crisis psicótica. Y obviamente ahorita ya está haciendo shows y todo, y está hablando abiertamente de lo que es salud mental, pero también ha hablado del miedo de ser rechazado por tener esa enfermedad. Y en esta enfermedad, mucha gente se va. Muchos pueden ser desde tus familiares, tus amigos cercanos. Al momento que te ven en una crisis o si dices algo que ya ni siquiera te acuerdas porque estás en un episodio psicótico y tú te enganchas con eso y no lo liberas, eh, da miedo tanto para tu gente cercana
como para ti. Hay muchas veces que yo he estado en una crisis psicótica, me dicen, es que tú me dijiste esto. O hay gente que ya nunca vuelve a convivir conmigo por haberme visto en una crisis psicótica. Entonces, a veces yo les digo, a ver, cuando ves a una persona mala copa, ¿qué haces? O le das por tu lado o te enganchas y sales de pleito. Dije, es lo mismo cuando ves a una persona en crisis, o le das por su lado o te enganchas. Y si le das por su lado, sabes que está de mala copa y lo que te está diciendo no está en sus cinco sentidos. Es lo mismo cuando pasa en una crisis, pero ante lo desconocido siempre hay miedo y mala información, y es lo que pasa con las enfermedades mentales. Eh, Hay algo bien importante que a veces, por la falta de información, si tú tienes una enfermedad mental y no trabajas tu autoestima o no vas a terapia para trabajar esa parte, eh, vas a estar, no te vas a ayudar, ¿no? Otra de las etiquetas, yo siempre digo que soy la reina de las etiquetas, porque soy gay y, y tengo una enfermedad mental. Y cuando digo soy gay, más allá de compartirles mi vida personal y con quién salgo, eso no, la verdad no lo digo, pero yo la única vez estando en mis cinco sentidos y que traía un dolor emocional muy fuerte cargando conmigo, fue cuando les tenía que decir a mis papás que era gay. Y era tanto mi miedo de que me rechazaran por todas las expectativas que tenían conmigo y lo que esperaban de mí, que ha sido la única vez que he tenido pensamientos suicidas bastante fuertes y que lo he estado a punto de hacer. Y en la comunidad gay es muy alto el porcentaje de las personas que se quitan la vida por miedo a ser rechazados. Y en la parte de las enfermedades mentales, por miedo de no saber cómo manejar de su mente y sus emociones, de cómo se sienten y por no aceptar la enfermedad, también el alto índice en suicidios es bastante fuerte. Y es por eso que aquí pongo que la baja autoestima agrava la condición de la salud mental. Yo lo que sí les invito a todos ustedes es que nunca se avergüencen de quiénes son como persona. Una cosa es el trastorno mental y otra cosa es lo que tú eres como tu esencia. Es súper importante nunca olvidar eso. Una de las cosas que siempre hago mención y trato de recordar con la gente es eso, que independientemente de mi trastorno bipolar, sigo siendo yo. Y que al momento que yo decidí alzar la voz por la salud mental, me di cuenta que no estaba sola. Yo en algún momento dije, es que no puedo ser que yo sea la única persona con un trastorno bipolar. ¿Dónde están las demás personas con un trastorno bipolar en México? Y cuando alzo la voz y me pongo a investigar, me doy cuenta que hay 3 millones de personas diagnosticadas con un trastorno bipolar, en donde cada vez somos más alzando la voz por la salud mental, porque la única manera de quitar el estigma es alzando la voz. El autoestigma que hay sobre las enfermedades mentales, nosotros mismos las ocasionamos al momento de callarnos. Por eso es importante alzar la voz. Cuando te alzas la voz te das cuenta que no estamos solos en este camino. Entonces es bien importante que alces la voz de cómo te sientes. Yo ahorita hace ratito les compartí, estoy cansada, hoy fue día de mudanza, pero no por eso, es que viene con flojera. No, no es que venga con flojera, simplemente estoy cansada y ya. Y se vale decirlo. Se vale decir, ¿sabes qué? Hoy no estoy bien, vengo de malas, dame 10 minutos y me tranquilizo y ahorita regreso contigo. O sabes qué, ahorita sí estoy pasando por un momento difícil en mi vida porque me estoy divorciando. Y la otra persona debe respetar hasta ahí. Ah, ok, ahora entiendo por qué a veces te veo bajoneada y así. Si quieres compartirme más a detalle de lo que estás pasando, aquí estoy. A eso se le llama empatía y hay que ser más empáticos ante la convivencia que tenemos día a día, y cada vez que una persona te cuente algo, algo que es importante para ella, que se muestra vulnerable y sensible,
valorarlo y aprender a escuchar. Y si lo puedes asesorar para a lo mejor que tenga apoyo de algún profesional, también es hacerlo. En este camino no estamos solos. Somos muchos que en algún momento de nuestras vidas tenemos un dolor emocional que no sabemos cómo sanarlo o tenemos una condición o una enfermedad mental. Y pues básicamente esta reflexión me llevó a alzar la voz por primera vez en el 2018 en una plática de TEDx, compartiendo mi testimonio tal cual ahorita como se lo estoy compartiendo a ustedes, y nunca imaginé la respuesta que tuve ese día. Desde la host, que fue Luz María Cetina, me dio un abrazo que nunca se me va a olvidar, hasta personas que cuando me bajé del escenario me dijeron, lo que tú estás compartiendo, mi novio lo tiene, fulanito de tal lo tiene, o en mi familia hay esos problemas, pero nunca los hablamos y así. Y me acuerdo que un chavo me dijo, mi novia tiene trastorno bipolar, pero no lo acepta. Y todo lo que lo que hoy compartiste, yo lo he vivido con ella y me encantaría que ella platicara contigo. Le dije, ah, sí, con mucho gusto, podemos tener una videoconferencia. Me dijo, no, pero me gustaría que fuera personal. Le dije, ah, cuando quieras. Y a las 2 semanas, esta persona vino desde Oaxaca a platicar. Y ahí me cayó el 20 donde dije, hay veces que en tu entorno no tienes nada de empatía por la falta de psicoeducación que existe. Y hay veces que otras personas, que a lo mejor las ves 1 o 2 veces, que tienen lo mismo que tú y que te pueden comprender sobre ciertos temas que tú quieras compartir con ellos, puede ser puede ser de mejor ayuda, pues adelante. Y así fue como se me ocurrió, a raíz de esa experiencia, hacer Es Tiempo de Hablar. Es una asociación civil que se crea en el 2019 para, el principal objetivo es crear conciencia de la salud mental y de manera preventiva. Afortunadamente ya en internet hay muchísima información, igual que en las redes sociales, de la salud mental. Sin embargo, es una vez que ya eres diagnosticado, te metes a internet a ver qué es lo que sucede. Eh, Bien sabemos que ahorita en octubre, no estamos en octubre, que en octubre es el mes del cáncer de mama y todos sabemos qué debemos hacer, sobre todo las mujeres y los hombres también saben, que si tenemos una bolita en el seno, no tenemos ningún problema, en caso de que nos salga uno, con el ginecólogo o con el oncólogo. Y también el 10 de octubre es el Día Mundial de la Salud Mental y eso nadie lo sabe. Y creo que necesitamos hacer más campañas masivas para que sepan cosas básicas que nos pueden beneficiar a nuestro bienestar y nuestra salud mental, así como también así lo sabemos como el cáncer de mama. Y pues con esta mentalidad es como empezamos a hacer la carrera por el bienestar y la salud mental. La primera fue el año pasado, fue en el Foro Sol, en donde más o menos vieron como 1,500 personas, tuvimos a 19 patrocinadores. Y eso fue un sueño que lo empecé hace como 5 años en mi cabeza y yo sabía que tarde o temprano lo iba a cumplir. Y hay veces que las personas piensan que por una enfermedad mental no se pueden cumplir tus sueños. Y cumplir tus sueños no es fácil. Cumplir los sueños es no desistir nunca y saber que antes de cumplir un sueño hay un proceso. Yo hay 4 cosas que he aprendido a través de estos años de cuando quiero cumplir un sueño. Y lo principal es ser leal a mis principios y a mis convicciones. 2, siempre creer en mí, aunque me equivoque, nunca perder esa creencia en mí. Y 3, que tengo una enfermedad mental, que tengo que saber perfectamente hasta dónde puedo llegar, cuáles son mis límites para cuidar mi salud mental. Por ejemplo, hoy fue día de mudanza y de conferencia. Mañana tengo una conferencia también, pero ya no tengo más juntas en la tarde. Y lo que fue jueves y viernes, básicamente no puse ni juntas ni nada porque tengo cosas que arreglar de mi casa. Entonces, es la manera como administro también mi tiempo.
hay cosas no negociables en mi vida que son, por ejemplo, sí o sí debo de dormir 8 horas. Y si mi cuerpo se siente cansado en el día, me tomo una siesta. ¿Por qué? Porque uno de mis efectos secundarios del medicamento que tomo es que no tengo energía al 100, tengo una energía al 80, más o menos, por ciento. Entonces, esos son efectos secundarios con los que yo puedo vivir, no son efectos secundarios que me dañan. Y a final de cuentas, el ser paciente responsable es una constancia, o sea, que se debe hacer todos los días, porque a final de cuentas eso es lo que me lleva a lograr la vida que yo quiero. Aquí les comparto un poco de las fotos de la carrera del año pasado, de las conferencias, de mis perros, me gusta viajar. Entonces, seguramente muy mi estilo de vida es muy parecido a muchos de ustedes. Y pues este año estamos ya por la segunda carrera por el bienestar y la salud mental, a donde los invito cordialmente a todos ustedes. Tiene dos objetivos. Una es crear conciencia de la salud mental y la otra es que parte de las ganancias las damos para compra de medicamento para personas de bajos recursos para su tratamiento mental. ¿Por qué? Porque sabemos que una, en México, el porcentaje que se da de presupuesto a la salud mental es menos del 1%. Dos, la salud mental no entra en ningún seguro de gastos médicos mayores. Y como paciente sé que tener una enfermedad mental como la mía, que es una constante, que con ella me voy a morir porque hasta la fecha no hay cura, hay una rentita mensual. Y eso depende mucho del medicamento que tomen y de la terapia. Entonces, y mucha gente con una enfermedad mental, perdón, no tienen empleo. ¿Por qué? Porque si una persona va a pedir empleo y pone que tiene trastorno de ansiedad o pánico, depresión o trastorno bipolar, lo que sea, en su currículum, lo dice en su entrevista, seguramente no lo van a contratar por la falta de psicoeducación que hay. Y todas estas enfermedades que acabo de decir, aunque las tengas, puede ser totalmente funcional en lo que tú quieras hacer. Y pues básicamente con esta conferencia lo que les comparto es un poco de cómo yo vivo con un trastorno bipolar y que nunca olvide que es importante alzar la voz en este camino, no estamos solos y que recuerden que tener una enfermedad mental a ti no te define como persona. Si tienen muchísimas